Hola, buenas noches, bienvenidos al programa de Plan B en vivo. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Fermín. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Espérate, me acomodo ahí la cámara que nunca le atino. Bienvenidos a este viernes 8 de mayo, último día de la semana y al parecer también último, para algunos cantones, Fermín, sería casi que la última semana de semáforo rojo, con al menos cuatro ciudades medianas están analizando ya pasar desde este domingo del semáforo rojo al amarillo, dependiendo también de cómo estén organizados para hacer una salida ordenada de la cuarentena. Así es, y antes de pasar a las noticias, queremos dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy desde Guayaquil. Se conecta el fotógrafo José Sánchez, corresponsal de la agencia France Press. Buenas noches, José, bienvenido al programa. José, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Juan Carlos? ¿Cómo está Fermín? Buenas noches. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. José es un fotógrafo guayaquileño que ha vivido el COVID y lo ha retratado, la situación dramática que ha habido en Guayaquil. Ya hablaremos de eso, José. También nos acompaña esta noche desde la ciudad de Quito, Diana Benalcázar, fotógrafa de la revista Criterios, que se edita en la capital. Hola, Diana, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, Fermín, José. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Diana, bienvenida. Gracias. Ya en breves momentos vamos a conversar con ellos. Como de costumbre, vamos a pasar revista a las noticias del día de hoy, en especial a lo relacionado con las cifras oficiales de la COVID. ¿Tenemos algún inconveniente con las cifras? Aquí están. Aquí están las cifras, en efecto, ustedes pueden verlas ya en pantalla. El gobierno ha confirmado 28.818 casos, 19.881 por medio de pruebas rápidas, por medio de PCRs, 8.937 por pruebas rápidas, 32.248 negativos, de los que 20.749 se han obtenido de pruebas rápidas, de PCRs y 11.493 de pruebas rápidas. Se han tomado 82.312 muestras para COVID, se han recuperado 3.433 personas y los casos con altas hospitalarias alcanzarían los 2.463. Con lo referente a la mortalidad, podemos ver esta otra gráfica. Hasta el día 8 de mayo, es decir, hasta el día de hoy, habrían fallecido 3.481 personas, 1.704 con diagnóstico de COVID y 1.777 sin ese diagnóstico, pero presuntamente víctimas de la enfermedad. Además, esta gráfica que nos permite apreciar la curva de los casos positivos en las provincias. En Guayas, el gobierno reconoce 11.532 casos positivos, seguido bastante atrás por Pichincha, casi 2.000 casos, Manabí, Los Ríos, El Oro y Azuay. Esa curva, Fermín, significaría que la curva se está aplanando, que la ola de contagios ha llegado ya a su momento más alto y empieza a descender, al parecer, o es un reacomodo, quizá el quinto reacomodo que haga el gobierno sobre las cifras, porque este día bajaron los números de contagiados. Así es, hoy hubo una nueva sorpresa en las cifras. Se redujeron 1.480 positivos por una nueva depuración. Bueno, realmente es la misma depuración que el viceministro de Salud había explicado esta semana. Según el gobierno, en el sistema que tenían, la misma persona aparecía varias veces porque ingresaban 2 o 3 pruebas de PCR que le tomaban. Reiteramos que hasta donde sabemos están tomando apenas una prueba para diagnosticar, pero ellos dicen que había personas a las que les habían tomado hasta 3, entonces aparecían más personas de las que debían. Esta nueva depuración que ha explicado hoy el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, hace que se redujeran en 1.480 los positivos de ayer para hoy. Esta es la explicación que dio en horas de la tarde junto con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. De acuerdo. También tenemos algunas cifras interesantes. El Registro Civil acaba de publicar su reporte mensual de fallecimientos y lo que deberíamos tener claro es que la curva de fallecimientos, sobre todo en Guayas, porque es donde se disparó en realidad,
ha descendido a sus mínimos, por lo menos al monto más, perdón la expresión, al número más menos grave de estos días tan tristes. Hoy día, hasta ayer, 7 de mayo, eran 43 fallecimientos, y si tomamos en cuenta el pico que se dio a inicios del mes de abril, es decir, los dos cifras más graves en abril fueron el 1 de abril con 105 fallecidos, ¿sí? 105 fallecidos, perdón, 705 fallecidos, 705 fallecidos, y el 4 de abril con 727 fallecimientos, lo que en el gran total del mes hizo que en Guayas, sobre todo Guayaquil, fallecieran 10.700 personas, una tasa altísima de letalidad comparado con sus fallecimientos históricos o comúnmente, que más o menos se daban entre 50 o 60 fallecimientos diarios. Y aquí lo que ocurrió es que hubo días en que 10 veces más grave, 10 veces más el número de fallecidos por día en Guayaquil, en general atribuibles al COVID, porque no hay otra razón todavía evidente que haya habido otra epidemia. Se hablaba mucho del dengue, todavía no hay una prueba fehaciente, pero también se plantea en el contexto insano en que vivió Guayaquil, en este tema de los sistemas de salud colapsados, de las situaciones de los cadáveres, muchas personas que también tenían otro tipo de enfermedades como diabetes, como infartos o problemas coronarios, incluso cerebrales, tensión alta, etcétera. Todo ese tipo de enfermedades crónicas pudo haber aumentado la cifra, Fermín. Así es el cuadro que ha entregado hoy el Registro Civil. Precisa que en abril de 2018, en todo el mes de abril de 2018, murieron en Guayaquil 1.682 personas. En todo el mes de abril de 2019 murieron 1.862 personas. Y en cambio, en este mes de abril de 2020 han muerto 10.700 personas. Esa es más o menos la magnitud de la mortalidad, ¿no? Es decir, morían en Guayaquil en promedio 1.600, 2.000 personas al mes, y empezaron a morir, o murieron cerca de 11.000. En lo que va de mayo, en los primeros días de mayo, es decir, estamos del 1 al 7, en mayo de 2019, del 1 al 7 de mayo, murieron 394 personas. Y en lo que va de este mayo de 2020, han muerto 582 personas. Es decir, igual es... Casi el doble, pero bueno, o sea, en realidad ha bajado muchísimo. Eso quizá da esperanza a las autoridades de salud para, de alguna manera, decir que lo peor habría pasado. Veamos, algunos epidemiólogos están hablando incluso de una segunda ola. Dicen que será inevitable por la situación de... es muy complicado para muchas personas cambiar sus hábitos en el sentido de moverse, estar en la calle, saludarse, abrazarse, etcétera, etcétera, separarse de 2 o 3 metros, 1,5 metros. Estos hábitos sociales, estas prácticas sociales son complicadas de erradicar de un día para otro, lo cual hace que es evidente. Se habla de indisciplina social. Yo creo que en general nunca hemos sido un pueblo, un país disciplinado. No podríamos decir o pedir disciplina social. Sin embargo, es muy claro que nuestras prácticas sociales han sido en general tumultuosas. En general hacemos muchas colas, nos acumulamos mucho en el transporte público, en los mercados, en los bancos, etcétera, etcétera, en las calles comerciales de una ciudad, y esos hábitos son complicados de erradicar. Y son los que van a ir brotando de nuevo cuando se vayan acabando las medidas más draconianas del aislamiento. Entonces, vamos a ver qué pasa si hay una nueva ola de contagios. Quito, de una manera, Pichincha, aunque aquí está cerca de los 2.000 contagios, está muy lejos de estar en un pico alto del coronavirus, Fermín. Así es, y en relación también con este tema, el alcalde de Daule anuncia que pasará a amarillo la próxima semana.
A pesar de que este cantón está relativamente cerca de Guayaquil y de que hay 700 casos positivos, el alcalde ha alegado que es necesario reactivar de alguna manera la economía y el transporte, sobre todo en este cantón. Así que él ha enviado ya una carta al gobierno. ¿No? Es el primer cantón que pasa amarillo. Así es, veamos hasta el día domingo cuántos cantones toman medidas. De lo que conocemos, las principales ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca continuarán en rojo por lo menos hasta el 24 de mayo, en el caso de Guayaquil, y hasta el 31 en Quito. En otro tema, con relación al caso de los kits que había comprado o que intentó comprar, porque realmente no los pagaron, ni los recibieron, ni los compraron, la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Fiscalía allanó de madrugada oficinas de gestión de riesgos en Guayaquil y algunas casas relacionadas con esta compra fallida. Alexandra Ocles, que es la directora de gestión de riesgos, ha tenido un tour mediático en varias radios, canales a lo largo del día, defendiendo esta compra y reiterando que si bien la suma del precio de los productos da 85 o 86 dólares, lo que hace que valgan 150 estas canastas, estas despensas que llaman kits, es el contenedor, es un contenedor de plástico, como esos donde vienen las canastas navideñas, más o menos. ¿Y valdría 70 dólares? Y también el transporte y la entrega, no sabemos realmente. Tenemos entendido que este tipo de entregas las están haciendo en vehículos del Estado, pero bueno, no ha explicado la señora Ocles los detalles del contrato, aunque ha dicho que está abierta a que la Contraloría, por supuesto, haga lo suyo en este tema. Debería publicar el contrato, ¿no? Debería subirlo. Yo en un tuit he pedido al presidente de la República, si es que se me permite, que todos los contratos en todas las instituciones públicas que se han hecho en este periodo de estado de emergencia, o todas las adquisiciones directas que se han hecho en estado de emergencia, las suban a sus portales. Debieran subirla a sus portales, los contratos, todo lo que han adquirido. Si estamos hablando de verdadera transparencia, si no hay nada que ocultar, por ejemplo, la señora Ocles nos da las cifras, pero si vemos el contrato, si viéramos el contrato, pues efectivamente tuviéramos que darle la razón o no. De todas maneras, siempre me parece muy alto que el envase valga casi lo mismo que los productos. O sea, eso yo no he escuchado. Es como te vas al mercado con una canasta y tengas que traer casi que el mismo valor de la canasta física con lo que lleva dentro. Eso tendría que explicarlo. ¿Por qué cuesta tanto? Casi lo mismo. Los productos y la canasta. Otro funcionario que ha tenido una exposición mediática importante el día de hoy es el ministro Richard Martínez, quien defendió los recortes y anunció que el país ha contratado nuevos préstamos por cerca de 1.400 millones de dólares. Esto es con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, entre otros organismos multilaterales de crédito que le prestan al país esa cantidad, parte de la cual el ministro ha dicho se va a utilizar en la reactivación productiva después de la pandemia. También tuvimos otra noticia hoy, continúan los operativos por parte de ARCSA para impedir la venta del gel de Wear. Como habíamos mencionado en días anteriores, ARCSA determinó que el gel de manos de esta marca contenía una cantidad muy inferior de alcohol de la requerida y por lo tanto varios de sus funcionarios están realizando operativos para impedir que siga vendiéndose. La pregunta es, ¿cómo se hace el control de calidad en nuestro país? ARSA entiendo que es la entidad que debería hacer ese control, pero también hay una entidad que se llama INEN, que es el Instituto Nacional de Normalización, y que debiera de explicar por qué se permitió o se hizo los exámenes pertinentes o se ha hecho el examen en percha, es decir, el control en percha de los productos que hoy tienen que ver con la epidemia, por ejemplo, es decir, el tipo de máscaras que se están vendiendo, el tipo de gel, el tipo de alcohol que se está vendiendo, etcétera, etcétera. Y eso debería el Estado, por lo menos eso, garantizar la calidad de estos productos. Yo creo que instituciones como el INEN podrían hacer los esfuerzos para que este tipo de productos como la marca que has mencionado, si es que es cierto lo que dice el ARSA,
tener la evidencia también en el control en percha, en todos los productos que se están vendiendo y expendiendo por el tema del coronavirus. Así es, y bueno, antes de dar paso a nuestros invitados, queremos recordarles que las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 0029207046 del Banco Guayaquil a nombre de Newlink Comunicación Estratégica para que Plan B pueda continuar con su tarea informativa e investigativa. Y además, en esta ocasión, en esta época de comercio electrónico, de publicidad digital, el éxito puede estar en línea. Es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Ustedes pueden comunicarse a los teléfonos que están en pantalla o también pueden revisar el Media Kit que está publicado en nuestro portal. Y después de este mensaje, de este consejo comercial, le damos la bienvenida a Yana Benalcázar y también a José Sánchez, fotógrafos de reporteros gráficos, quienes esta noche van a compartir su trabajo con nosotros y con quienes vamos a ir comentando cómo es hacer una cobertura fotográfica en medio de esta pandemia. Hola, Yana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Fermín, buenas noches. Pues cubrir la pandemia en primer lugar, es muy estresante. Las coberturas que antes se hacían de manera normal, ahora tienen una carga de estrés súper alta. Obviamente hay miedo al contagio. Para nosotros es súper importante acercarnos a la gente para poder fotografiar. Eso ahora ya no lo podemos hacer. Y claro, eso también nos ha arrinconado a usar solo lentes largos técnicamente, y eso sí tiene un poco de problema cuando ya editas las fotos y todo, porque no es el mismo resultado al tener un contacto cercano con las personas. Más allá de eso, también cubrir la pandemia es muy triste, porque en el caso de Quito se ha visto una ciudad completamente desnuda y a la que se le ve sus cicatrices, la pobreza, la mendicidad, la gente sin hogar. Es algo que impresiona y que te angustia, porque uno no sabe cómo pueden reaccionar las personas ante la presencia de las cámaras y todo. Entonces, esa ha sido mi experiencia en estos días. José, ¿qué significa fotografiar el COVID, graficar el COVID-19 en Guayaquil? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles han sido las historias gráficas que más te han impresionado? Mira, el primer día que cubrí el COVID aquí en Guayaquil, me tocó trasladarme a un cementerio que está al norte de la ciudad, el Jardines de Esperanza. Fue algo impresionante y una situación en los 20 años que llevo haciendo fotoperiodismo que nunca me había tocado vivir. O sea, llegar a un sitio en donde habían dentro del cementerio, haciendo cola, los cadáveres para poder ser enterrados. Eso era literal lo que estaba sucediendo en el cementerio. Habían 30 féretros dentro del cementerio, haciendo cola para ser enterrados. Había un par de familiares por cada féretro, y afuera del cementerio la columna llegaba a 4 cuadras de vehículos, que en cada vehículo había un cadáver, tramitando el ingreso o el espacio dentro del cementerio para enterrar a su familiar. O sea, los familiares haciendo el trámite respectivo para ingresar el cuerpo de su familiar. Esa fue las primeras imágenes que realicé trabajando para la agencia francesa de prensa acá en Guayaquil. Algo impresionante que nunca antes había sucedido
Creo que en épocas de guerra, en épocas de conflictos, en épocas de terremoto acá en Manta, nunca había visto esa cantidad de personas fallecidas. Es muy dramático, te pega, porque uno también es un ser humano, entonces uno también entra la melancolía, la tristeza, y tienes que sobreponerte a todo eso para empezar a fotografiar y también respetar el dolor de las personas que estaban ahí con sus familiares, tratar de ser lo más sutil en el momento en que te toca fotografiar, en el que te toca acercarte hacia ellos y conversar un poco. Y muy duro Guayaquil fue esa situación de los primeros días del año acá, ver cadáveres en las calles, y con el riesgo también de uno de contagiarse, porque ese riesgo está ahí dentro. Cada vez que uno realiza este tipo de cobertura está latente el tema del contagio. O sea, gracias a Dios y a las medidas extremas que uno tiene que tomar para cuidarse, primero cuidarse uno y cuidar a su familia también, porque detrás de nosotros también hay una familia a la que tenemos que proteger del tema del contagio del COVID-19 acá en Guayaquil. O sea, fueron semanas complicadas, difíciles de movilizarse, de ver cada vez en diferentes sectores de la ciudad, todo en el área de la periferia, ver cadáveres en las calles, afuera de los hospitales. Fue bastante duro, difícil, complicado para Guayaquil, que nunca estuvo preparado para esta situación. O sea, en realidad nunca estuvo preparado. Y discrepo mucho con el tema de los números que ustedes y que da el gobierno en relación a los fallecidos por el COVID-19. Hay muchas personas aquí en Guayaquil que no han podido, por temor al contagio, no han asistido a los hospitales, les ha tocado con ayuda de familiares, realizar el tratamiento dentro de sus domicilios para recuperar. Pero no están ahí contagiados, pudieron acceder a una prueba de COVID. Recuerdo que en una ocasión me tocó acompañar a una brigada del Ministerio de Salud y solamente habían llevado 8 reactivos a una ciudadela donde habían unas 1.500 familias. Y entonces muchas personas empezaron a pedir, acá tengo mi familiar, no puede salir de dormir con síntomas del COVID, que vayan para allá, por favor. Un conflicto en ese momento y uno del conflicto, muchas personas, si ustedes van a hacer pruebas, ¿por qué no las hacen? Muchas personas se iban a reclamar a las calles y tuvo que, por si es que no había la ayuda de la policía, se iba a dar un conflicto porque la gente estaba enardecida por esta situación, por la falta de medicamentos, por la falta de pruebas para poder realizar, para verificar si es que en realidad estaban conectadas con el o no. Eso es lo que sucedió aquí hace semanas, un par de semanas gracias, atrás. José, por contarnos. Personas que no pudieron acceder, porque no tenían los recursos económicos para realizarse la prueba. Sí, gracias, José, por contarnos esta experiencia en la cobertura. Ahora quisiéramos ir mostrando las fotos. Por favor, ustedes que son los autores de estas fotos en los que han retratado la situación de la COVID, tanto en Quito cuanto en Guayaquil, vayan comentándolas. Vamos a irlas poniendo en pantalla alternadamente. Y luego vamos a ver otro material que también hemos recibido de ustedes, otro tipo de fotografías de cuando las circunstancias eran distintas y que sin embargo son un registro gráfico muy importante.
Vamos a comenzar con esta foto. Me parece que es tuya, Yana. Sí, esta es una foto que hice en el centro de Quito. Después del toque de queda, claro, todas las personas ya empiezan a guardarse en sus casas, pero como les comentaba al inicio, hay muchas personas que no tienen a dónde ir. Entonces es muy triste y conmovedor ver a las personas simplemente deambulando por las calles de Quito o sentadas en los portales, esperando simplemente que pase el tiempo. Entonces deambulan por la calle, pasa la policía, los mueven, se mueven, pero no tienen a dónde ir. Entonces es a lo que me refería, que las cicatrices de Quito están completamente expuestas. Porque antes de esto, con la ciudad llena, obviamente que la gente estaba en las calles, obviamente con los mismos problemas, la misma pobreza y su misma situación, pero creo que todo eso se venía a camuflar con todo el movimiento de la ciudad. Me parece que una situación similar se ha visto en Guayaquil, José. Pues sí, o sea, hay mucha... esa es una imagen que le hice a un migrante venezolano. Eh, eh, Son personas que son muy comunes verlas acá en los semáforos. En la actualidad se dedican y realmente la actividad de ellos es formal y aplicar. Eh, es muy duro para ellos y una asociación de venezolanos les está ayudando, pero no es suficiente la ayuda y algunos han tenido que empezaron a migrar de aquí de Guayaquil hacia Venezuela a pie. Han tenido que salir de la ciudad a pie para poder trasladarse hacia Venezuela porque en realidad la ayuda acá para los migrantes ha sido muy poca de parte de las autoridades. O sea, ¿cómo? Y eso en las imágenes también fue al inicio del toque de aquí de la ciudad. Acá tenemos otra imagen que es, me parece, de Quito, ¿no? Desde Llana. ¿Qué es lo Sí, que vemos aquí? esta imagen fue tomada en el mercado mayorista al sur de Quito y claro, ya estábamos en los días de más contagios en Quito y era lo que ustedes comentaban al principio, tenemos una indisciplina brutal, la gente se sigue reuniendo, es esa necesidad, como decía Juan Carlos, que creo que es por nuestra cultura de estar juntitos. Entonces, sin mascarillas, sin nada, este grupo de chicos que estaban ahí tenían un juego con unas como tablitas. También eran chicos venezolanos, estibadores del mercado mayorista que estaban ahí esperando que los camiones estacionen y para ellos poder descargarlos. Entonces, es una imagen muy curiosa porque en cambio el muchacho que está al lado está súper protegido, súper distanciado, entonces es el contraste, ¿no? De los habitantes. Sí. Y el perro ocioso en el medio. Claro, o sea, el perro no importa nada. Acá tenemos otra toma que es, me parece, en Guayaquil, ¿no? Sí. Sí, José. Sí, ese es el centro de la ciudad, cerca de la avenida 9 de octubre. Se realizaron varios controles, se inició hace unas 3 semanas atrás los controles con ayuda de los militares. La policía controla el tránsito, pero hay muchas personas que a pesar de las restricciones se buscan las maneras de evadir estos controles y son también esa irresponsabilidad conlleva que, que haya la cantidad de contagiados aquí. Tenemos otra toma, me parece que también es todo un Quito, ¿no? Es del mercado mayorista, tal vez, Diana.
No, este es el mercado de Chirillaco. Estuvimos ahí haciendo un recorrido el día que se registraron muchos contagios en esa parroquia. Entonces, obviamente tuvimos un discurso muy fuerte de los comerciantes ahí porque claro, o sea, sabemos que son personas que viven al día, personas que si es que no trabajan simplemente no pueden llevar alimentos a su casa. Entonces, toman todas las medidas. Esto es algo muy curioso porque dentro de los mercados, algunas personas, algunos de los comerciantes toman las medidas estrictas en sus negocios y esto ha venido a causarles que ellos ordenen de mejor manera los productos, porque desde el momento en que llega el comprador, ¿verdad? Le lanzan alcohol, tienen todo muy enfundado, tienen todo muy aseado. Entonces, es una nueva realidad también que ha obligado por todo esto de la pandemia. Les ha tocado a los comerciantes ordenar un poco más sus puestos para que la gente también se sienta más seguro al comprar. Entonces hoy hay un contraste, por un lado hay gente que no se lo toma en serio y por otro quienes están realmente cumpliendo como mejor pueden estas normas. Sí, yo creo que los comerciantes minoristas, al ser un grupo muy golpeado, ellos se han esforzado en mantener sus negocios, o sea, los de comida más que todo, ¿no? Las ventas en los mercados y todo, para darle una imagen de seguridad al comprador y que ellos puedan seguir trabajando y seguir vendiendo sus productos, porque claro, como te digo, es una cosa que ellos viven al día, algunos también pagan empleados, tienen los niños ahí a un lado, entonces era muy curioso ver cómo todo era muy cuidadito, ¿no? Dentro de los negocios. Hemos estado anteriormente en los mercados y en los mercados, claro, como la dinámica de los mercados es muy rápida, ahora con el COVID se ha relajado un poco, entonces eso también les ha permitido a los comerciantes tener más orden, tener más cuidado y eso me parece perfecto. Esto me parece que es en Guayaquil, José. Sí, es similar a lo que sucedía anteriormente, o sea, el control es bastante fuerte acá en la ciudad, lo que permite que de alguna manera ayudar a que los contagios no sean tan fuertes, eso en el norte de la ciudad, entrando, sí, también parte del norte de la ciudad. José, sobre todo cuéntame. yo tengo ahí una pregunta. A ti como corresponsal extranjero, ¿qué tipo de trabajos te piden con más frecuencia en esta epidemia? Porque claro, una es la visión que nosotros tengamos como ciudadanos de este país y otra es la que una agencia como la Fran Press pueda tener respecto a la epidemia en Ecuador. Entonces, ¿cuáles son los tipos de trabajos que más te piden para que cumplas con ello? Bueno, sí, la agencia es bastante exigente en ese sentido, o sea, piden unos temas totalmente diferentes a lo que se manejan en los noticieros acá. Y no hay restricción en el asunto de la exposición de temas, pero lo que buscamos es un poco exponer la realidad tal cual es, tal cual sucede en la ciudad de Guayaquil. O sea, trasladarnos a los hospitales, nos toca ingresar a hospitales y la semana pasada estuve en el hospital esta semana estuve en el hospital del Seguro Social de Los Ceibos, el que está con el tema de las denuncias por casos de corrupción.
y a veces es restringido el tema, es restringido el acceso para nosotros los fotoreporteros. Entonces nos toca buscar las maneras de convencer, de fotografiar, a pesar de las restricciones con las que nos topamos en las casas de salud. Nos toca buscar un ángulo diferente para exponer la realidad de lo que de lo que pasa en Guayaquil. Entonces toca ser bastante creativos a la hora de realizar las imágenes. También respetando las normas sanitarias que se dan en la salud. A los cementerios. Generalmente hacemos esto. Un día vamos para el cementerio para ver cómo está la situación. Visitamos hospitales, zonas mayores de mayor cantidad de más controlares, un poco distante de lo que es el seguimiento a las autoridades, que para eso ellos tienen sus equipos de comunicación, ¿no? Nosotros más estamos reflejando lo que sucede en la ciudad, lo que sucede con la comunidad, con el ciudadano guayaquileño. Estamos a eso, a buscar ese tipo de imágenes, a buscar ese tipo de realidades. O sea, por eso que marcamos diferencia con los medios a veces locales, porque buscamos esas historias donde medios locales casi muy poco acuden. Por ejemplo, hace una semana atrás hace 2 semanas atrás nos tocó ir a un barrio de la periferia acá en Guayaquil, el barrio Nigeria, donde pudimos constatar que muy pocas personas respetan el tema del aislamiento. En esos días todavía seguíamos en aislamiento y tú veías en calle gente haciendo deportes, indoor fútbol, vecinas conversando en las esquinas, unidas, conversando fuera de sus domicilios. O sea, veías una situación en ese sector de la periferia de Guayaquil, como que la pandemia nunca había dado, como que con tranquilidad y normalidad, parecía un fin de semana normal. Entonces, ese tipo de realidades son las que nosotros tratamos, ese tipo de historias son las que nosotros tratamos de contar, o sea, ver también el otro lado del periodismo, el que va más allá del tema de las autoridades, más allá, buscamos ese ángulo, el ángulo que tiene que ver con la comunidad, con la sociedad. Y esta foto que tenemos aquí, ¿de quién es este perrito? ¿Por qué es de Diana? Sí, ese es un perro que todo el mundo, todos los comerciantes, me parece una imagen súper curiosa porque estuve como 20 minutos, estuve como unos 40 minutos en todo el sector donde estaba este local y estuve como unos 20 minutos al frente de él, nunca se movió y toda la gente de los locales le llevaban la comida allá, entonces le ponían la comida en los cartones, él comía y seguía ahí quieto, entonces me pareció súper curioso porque es ese amor que tiene toda la gente con los animalitos, ¿no? Acá tenemos otra foto, me parece que también es de Diana, ¿no? ¿O es de Guayaquil? No, eso es Guayaquil. ¿Dónde es eso, José? Sí, ese es un mercado acá en el sector Juan Montalvo. Ahí es al noroeste de la ciudad. Hay un grupo de cooperativas y todo el sector aledaño se conoce como Juan Montalvo. Entonces, como podrán ver, ahí no hay ningún tipo de distanciamiento ni el 1,5 metros que se tiene que respetar para evitar el contagio. O sea, lo único que ellos utilizan más es como medida de protección y ver atrás a la persona que
a la señora que es propietaria del local, con la mascarilla por debajo de la boca. O sea, esos son Así los parece. problemas Lamentablemente sigue que se dan utilizando acá en Guayaquil, en todo donde el no se país, la respetan. gente deja la nariz por fuera de la mascarilla, ¿no? Esto sí es en Quito, ¿verdad? Sí, Claro, entonces no se respetan las normas sanitarias sí, Y esto, esa es una foto del comercio del TIA, donde claro, ahí sí respetan absolutamente todas las normas de sanidad. Entonces, incluso ese día nos contaron que ellos voltearon todo el almacén y pusieron las cajas de ese lado para que haya mayor protección. Entonces, claro, en las afueras sí tenían a la gente haciendo fila con la distancia recomendada, pero como dice José, es pocos los lugares donde se respetan todas estas cosas. Hoy yo estuve de cobertura en el sur, en el centro, y la gente no respeta el distanciamiento y la gente no se protege. Es increíble cómo todas estas ventas de mascarillas de tela, obviamente me imagino que por sus precios, la gente usa mucho eso. Y como tú decías, Fermín, lo tienen debajo de la nariz. Entonces, no sé cómo es esto. Esta es una foto que fue tomada en el centro y es curioso porque este señor, todas las veces que yo he salido, está en el mismo lugar y él está ahí sentado, como yo decía, esperando que vaya el tiempo, que se vaya el día, que se vaya el tiempo, y es la indiferencia de la gente, porque a un lado de esta Lanford está un Santa María en el centro. Y la gente, claro, hace cola, el distanciamiento social lo respetan porque tienen a los guardias de este comercio siempre atentos a que se respete el distanciamiento. Eso es una fotografía en las Naciones Unidas de los sin hogar que recogen materiales para reciclar. Ya. Oye, Yana, una pregunta ahí, y también para José. En general, el trabajo del fotógrafo en situaciones de crisis a veces se considera casi como una intromisión. La gente no le gusta que le fotografíen. ¿Ha tenido algún tipo de problemas con eso? Porque claro, con las máscaras, la tensión que hay, sobre todo en Guayaquil, Quito, ¿han tenido algún tipo de problemas en ese sentido o la gente ha estado muy colaborativa? Porque el trabajo de ustedes es, como tú decías, ya acercarse, es estar ahí. Y cuando echas una foto, pues la gente dice, ¿cómo así me está tomando fotos? Sí, personalmente no he tenido ningún altercado, pero la gente sí se inquieta. Hay un hecho curioso en Quito que la gente está aterrada. Entonces, al contrario que se alteren porque tú estás con la cámara, se te acercan a pedirte, por ejemplo, me pasó eso en el mercado de San Roque, se acercan a pedirte que por favor, que saques lo que está viviendo, que ahí hay personas que no reciben el bono, que no están siendo atendidos en sistemas de salud. Esa foto, Juan Carlos, Fermín y José, esa foto es una cosa impresionante. Esa fue en la esquina que les estoy comentando en el mercado de San Roque. Eran estos tres ancianos buscando en la basura, limpiaban las frutas, eran unos tomates de árbol, unas naranjillas y unas sandías, limpiaban en sus ropas las frutas y se las comían. Yo creo que esto es una imagen que pinta en realidad el problema que estamos viviendo de la pobreza y de la miseria en la gente. Yo creo que es muy importante ahora el trabajo de los fotógrafos. Creo que hay una autovalorización de los fotógrafos de prensa y de cómo la fotografía durante de la pandemia va fortaleciendo su carácter de documento social histórico.
Es importantísimo que todos los fotógrafos salgamos a documentar todas las cosas que están pasando. Hay muchas historias. Hay despidos en las empresas. Esto es al sur de la ciudad, a 4 o 5 días del confinamiento. Las empresas ya despedían a las personas. Entonces es la pobreza, la miseria, los pobres que no están dentro de las cifras de entregas de gobierno, los que no están, como decía José, en las cifras del servicio de sanidad. Miren, esto es una madre, una chica era jovencita y estaba con su bebé de 2 meses y medio haciendo cola para entrar al banco en el centro comercial El Recreo, al sur de la ciudad. Perdón, en el centro sur, al sur de la ciudad. Bueno, con el tema. Sí, entiendo que eso fue también... ¿Aló? La Plaza del Teatro, ¿no? Sí, es en la Plaza del Teatro y entiendo que eso fue también, en Guayaquil también hicieron lo mismo con los monumentos que les pusieron la mascarilla por la pandemia, ¿no? Fue triste fotografiar esto porque generalmente siempre está todo acompañado de gente. Y esto es como la naturaleza se va tomando las plazas. Es bonito ver a las palomitas en esas plazas limpias, en todo ese aire que en realidad se está respirando de mejor manera en el centro histórico. Y además tenemos, aparte hemos visto ya la selección del trabajo de estos colegas fotoperiodistas relacionada con la COVID, pero quisiéramos también mostrarles imágenes de otros eventos. Esta es una imagen de José. Cuéntanos, ¿dónde se tomó esto? Bueno, esa la hice en San Lorenzo, por allá en Esmeraldas, hace varios años atrás. Me gustó la riqueza de los colores y el contraste que había en las afueras en Esmeraldas. Es muy lindo ese sector, mucha naturaleza, mucha gente alegre. A pesar de las vicisitudes económicas que padecen, que tienen a diario, el esmeraldeño es una persona muy, muy alegre, que irradia mucha energía positiva. De niños que están esperando para ir a visitar creo que eran unos familiares que iban hacia otro sector de la ciudad. ¿Y esta señora? Eso lo hice en el oriente. Esa es la realidad del oriente, casi cerca de la frontera, del lado de Paquita. Las comuneras de este sector, esta de que las mejores tierras están revalorizadas y están en manos de terratenientes. Ellas tienen que buscar las partes altas de las montañas para poder realizar actividades agrícolas. O sea, nos tocó subir siquiera unos 400 metros para llegar a este sector. Yo ya no podía más y creo que unos 70 años era liebre en la montaña. Tenía me impresionó la energía que la señora tenía para llegar hasta las chacras donde cultivaban yuca. Aquí tenemos una barbería, me parece que es en Guayaquil también, ¿no? Sí, esa es una área acá en Guayaquil, en un sector, el sector de la calle 6 de Marzo, en el suroeste de Guayaquil. Son de estos nuevos negocios que han puesto los migrantes venezolanos acá en la ciudad. Ajá. Y aquí tenemos una perspectiva de esta noria, esta rueda giratoria que tienen en el malecón, ¿verdad? Sí, bueno, se trata de mostrar la nueva infraestructura de la ciudad.
con la majestuosidad del río Guayas, cómo se va transformando Guayaquil y las alternativas turísticas que se van desarrollando en todo el río y la zona de Las Peñas. Y una toma del fútbol. No sabemos cuándo podremos ver de nuevo este tipo de tomas. El Quito Díaz. Jugador de Barcelona, ¿no? Sí. Ese fue Barcelona, sí. Fue cuando golearon al Emelec y en ese año Barcelona consiguió la tan anhelada estrella, creo que es 14, ¿no? Después de 15 años ese fue el año en que Barcelona quedó campeón luego de 15 años de sequía. También fue un momento perfecto para Barcelona. Un selfie con el Papa, ¿no? Este joven es de Guayaquil. Sí, estuve en el sitio, en el lugar perfecto para hacer esa foto. Justo el Papa iba saliendo del colegio Javier y los jóvenes que estaban en las afueras, porque estuvieron varias horas esperando, tuvo la suerte de poder estar cerca de un móvil y aprovechó el tumulto de las personas que evitaban que el Papa se traslade con mayor velocidad y aprovechó para hacer selfie. Y Francisco demostró ser una persona bastante humana, una persona bastante allegada a la comunidad. Es el cambio que quiso demostrar la Iglesia Católica, ¿no? Y aquí está el exalcalde Jaime Nebot, en alguna concentración de masas. El enojo de Jaime Nebot. ¿Y por qué estaba enojado ese día? Acá sí, ese era el día en que tuvieron el conflicto. Era un conflicto que tenía con el gobierno de Correa porque no le permitieron, creo que fue la colocación del monumento a León Flores Cordero. Entonces, esa era en la plazoleta que está justo al lado de Las Peñas. Hubo ese día y Nebot organizó una marcha para enfrentarse, creo que a las policías que habían puesto ahí a resguardar el sector. Por lo que ese perímetro fue cerrado por varias semanas por parte del gobierno, porque había una línea divisoria entre lo que es el MAC, desde la calle Loja hasta lo que es Las Peñas, que son 2 o 3 cuadras, le pertenecía o era administrado por el gobierno. Y de ahí de la calle Loja hacia el resto estaba administrado por la alcaldía en esa época, ¿no? y el alcalde de Guayaquil, Nebot, por el tema de la administración. Así es, bueno, estas han sido algunas de las imágenes que nos ha mostrado José Sánchez desde Guayaquil. Quisiéramos también, a propósito del Día de la Madre, pasar revista a una galería que fue publicada por Yana, me parece, en revista Plan B, y que obtuvo varios reconocimientos. Se trata del caso de un joven del Colegio Mejía, al que un policía lastimó seriamente con una bomba lacrimógena y que durante varios años estuvo en estado vegetativo. Cuéntanos cómo fue esta cobertura del caso de Edison Cosillos, se llamaba, ¿verdad? Sí, bueno, el caso de Edison Cosillos fue tremendamente mediático. Tuve el acercamiento a la familia de Edison Cosillos desde revista Vanguardia, cuando justo trabajaba con Juan Carlos como editor general y sí. Quisimos, él con su generosidad, lo quiero resaltar y siempre se lo he dicho a él confió en un proyecto a largo aliento fotográfico. Entonces hicimos esta cobertura, estuve yo 2 meses con la familia, la publicamos en Vanguardia y después en Plan B seguimos con el proyecto. Hacer esta cobertura te deja un montón de enseñanzas y
claro, dejo esta galería porque yo creo que el amor de Vilma Pineda, que es la madre de Edison Cosíos, fue lo que lo mantuvo vivo durante 7 años que el chico estuvo viviendo de esta manera. La dedicación que tenía Vilma Pineda con su hijo es una cosa increíble. Retratar eso te deja muchas enseñanzas y te deja, claro, te deja también golpeada, porque ver el dolor de esa madre, el dolor por minutos y después, claro, ella tenía que otra vez sacudirse, como ella decía, y seguir cuidando a su hijo. Entonces, creo que es una oportunidad también ahora decirle a los directores de medios, a los editores de fotografía de los medios del Ecuador, que confíen en los fotógrafos y confíen en las historias en largo aliento. La pandemia va a dejar muchas historias que nosotros como fotógrafos de prensa podemos contar, podemos publicar, y es importante contar con el apoyo de los editores gráficos, de los periodistas también, que podamos publicar juntos estas historias, que dejemos ver al país por medio de la fotografía la importancia y la humanidad que es contar historias. Las cifras, las noticias, las tenemos todo el tiempo, pero volver al inicio de la fotografía, de contar con humanidad las cosas, creo que también es algo que tenemos que tener en cuenta como comunicadores. Eso fue lo que pasó con Edison Cosíos y creo que es un buen momento para que los fotógrafos, como digo, volvamos a hacer historias de largo aliento y que los medios también se confíen en el trabajo de nosotros los fotógrafos y apuesten por esos proyectos. Queremos invitarles a revisar algunos comentarios. Tenemos un par de comentarios que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. De Lorena Barresueta Pinto: es verdad lo que dice Yana, yo creí que era mi impresión exagerada. Quito está triste y se refleja la pobreza que se oculta en la locura de la ciudad frenética. Esto nos dice Lorena Barresueta a través de Facebook. Y también tenemos un saludo de Isabel Escobar: gracias por hacernos conocer la realidad de nuestro país, un excelente trabajo. Esos han sido los comentarios de esta noche, Juan Carlos. Sí, muchas gracias, Yana y José, por haber compartido con nosotros su trabajo, sus reflexiones. Me quedo básicamente con las palabras de Yana cuando menciona la necesidad de retratar y seguir retratando el país y las historias humanas, porque de eso se trata la fotografía, porque se trabaja con la gente y la gente es la que vive y la que da luz a todas estas historias cuando se dan este tipo de crisis. Hay muchas historias que contar. José también cuenta estas historias. Yo he visto algunas series impresionantes de trabajos de Guayaquil de corresponsales extranjeros. Bueno, son ecuatorianos, pero toman fotografía bajo una instrucción de corresponsal de sus agencias extranjeras de prensa, de fotografía, y desafortunadamente eso no lo he visto en medios nacionales, o sea, al menos con la intensidad con que se muestra en agencias como Associated Press, AFP, EFE, Reuters, etcétera, etcétera, que están pensando más bien en fotoperiodismo, en fotoreportaje, y van contando una serie o siguiendo personas o siguiendo gente de la salud trabajando en las unidades de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Entonces, alguna vez un fotógrafo, querido fotógrafo, amigo mío, Diego Caicedo, decía que él salía ya con la fotografía en la cabeza. Para terminar, quería saber si eso es cierto, si el fotógrafo finalmente, antes de salir a la calle, sale ya con la fotografía en la cabeza. Personalmente, sí, personalmente yo
siguiendo tu consejo, Juan Carlos, no sé si es que tú te acuerdas, pero cuando estábamos en Plan B, yo estaba así media perdida cuando empecé lo de cocidos, y me acuerdo que tú muy sabiamente me dijiste, anda y mira lo que pasa y vas a ver que vas a hacer tu historia. Y yo desde ahí tengo eso, ¿no? Entonces voy, miro primero, de verdad, o sea, primero es como que me intento camuflar entre la gente para poder hacer la fotografía y yo, eso es lo que hago cuando hago fotoperiodismo. Eh, Tal vez con la experiencia pueda salir desde la casa y decir ya tengo la foto en la cabeza, pero yo ahora hago como que un ejercicio más de acercarme poquito a poco a la gente para mimetizarme entre la gente y que después yo ya no, como que ya no estorbe y poder hacer eso. Chévere, gracias, Yana. José, para terminar contigo. Bueno, el ir a buscar una imagen implica muchas cosas. Primero, el respeto a la que vas a sacarle la imagen. Me gusta mucho conversar con ellos antes de trabajar. Rompe de hielo que siempre hay cuando llega uno con una cámara y no me gusta llegar a irrumpir la situación que se está dando, más bien familiarizarme. El respeto consiste también en familiarizarse y hacerse del dolor ajeno, o sea, conversar mucho con las personas, humanizar el periodismo es una de nuestras responsabilidades y por ende contar las historias que están ahí. Esa es nuestra responsabilidad, contar lo que sucede en la sociedad, tal cual se dan los hechos. Y eso consigue, eh, eso lo consigues eso, con el respeto hacia quien está pasando por un momento complicado, por un momento difícil. Hace poco tú me preguntabas sobre el tema de que cómo hacemos cuando, sí que me ha pasado que hicimos tener personas en el momento a cubrir la pandemia. Pues sí, a mí sí me pasó varias veces, o sea, yo llegaba y te decían prensa corrupta, y ¿qué vienen a hacer acá? Si ustedes no publican nada de lo que hacen, le tapan todo al gobierno, nos sentimos desprotegidos, entonces en ese momento nos toca un poco hacer el trabajo psicológico hacia la sociedad, hacia la persona, hacia la familia, hacerles entender que nosotros somos la única alternativa también que se tiene como para que esas historias, esas realidades que se están dando, lleguen a muchas otras, que se cuenten y que lleguen a la sociedad, que se informen en el exterior, que sepan que también como corresponsales de una agencia internacional, estas imágenes no solamente serán reflejadas aquí en el país, sino que también serán reflejadas fuera. Bueno, queremos agradecer a nuestros invitados de esta noche, José Sánchez, fotógrafo, fotoperiodista desde la ciudad de Guayaquil, y a Yana Benalcázar, quien también colaboró con nosotros en Plan B y fue también destacada fotoperiodista de la desaparecida revista Vanguardia. Les agradecemos mucho por su presencia y por compartir su material con nuestros seguidores. Buenas noches y hasta pronto, amigos. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Hasta luego. Y tenemos una noticia de última hora, Juan Carlos, que nos llega desde la Asamblea Nacional para despedir. La contribución sería a partir de $2.500 mensuales de sueldo, según propone la comisión al Pleno para el segundo debate. Recordemos que el gobierno decía que las personas que ganan desde $500 deberían pagar esta contribución. Después, en el primer debate se propuso que sean 720. Ahora finalmente se ha planteado una nueva tabla. Las personas que ganen más o hayan ganado, porque es una contribución retroactiva, las personas que hayan ganado más de $2.500 mensuales el próximo año
serían las que tendrían que pagar esta contribución para apoyar las finanzas públicas en esta epidemia, en esta pandemia. Una persona que conozco y vive en Estados Unidos me contaba que ha recibido un cheque de $1,300 del gobierno. Su esposo también ha recibido la misma cantidad. Y eso pasa cuando el gobierno trabaja para las personas y no las personas para el gobierno. Esa es la enorme diferencia, Fermín. Así es, lamentablemente nos toca reflexionar qué clase de Estado hemos construido en el Ecuador, que es el único en el hemisferio occidental que está haciendo las cosas al revés. Bueno, continuamos entonces con este programa. La próxima semana les invitamos a la misma hora para continuar tratando temas de interés y para conocer nuevos entrevistados. Muchísimas gracias por su atención y por mi parte ha sido todo. Buenas noches. Buenas noches, gracias por su atención. Les deseamos un lindo fin de semana. El domingo, Día de las Madres. Yo creo que hay que acercarse y besarles. ¡Qué diablos! Muchas gracias.